sin valor será a a la la luz del luz glorioso de Señor. Cristo. Pero vamos a estudiar la palabra del Señor. Vamos entonces a concentrarnos en la temática. Permítanme un momento. Perfecto. Sí, un momento. Algún día, hermanos, yo voy a llegar a tener un poquito de tecnología como el pastor Eric. Mientras tanto, pues somos privilegiados en tenerlo con nosotros como iglesia de Glendale y qué bendición que él ha separado tiempo en su agenda para poder darnos un mensaje de Dios en esta noche. Así que estaremos de las 8 a pasadita 8:30. ¿Okay? Le hemos tomado 10 minutos por el desperfecto del micrófono, pero le vamos a dar el tiempo para que podamos crecer juntos en la palabra de Dios. Y ahora sí, pastor. La Biblia nos dice allí en Deuteronomios 4:40, y he preparado el mensaje especial hablando acerca de lo que es la obediencia a Dios en cuanto a todo lo que es principios. Dice, guarda sus estatutos y sus mandamientos. Interesante, ¿no? Este pasaje que nos invita a como cristianos guardar los mandamientos de Dios. Algunas veces nosotros pensamos que sí guardamos todos los mandatos de Dios, pero aquí tenemos una Biblia completa y muchas veces hemos omitido algunos principios que la palabra del Señor tiene para nuestra felicidad, para nuestra bendición. Por eso es que cuando la Biblia habla de guardar estatutos y mandamientos, muchos nos preguntamos, ¿qué quiere decir cuando dice estatuto? ¿Qué quiere decir cuando la Biblia dice estatuto? ¿Es igual que mandamiento? A veces aparecen varias palabras juntas, mandato, aparece también preceptos, aparecen mandamientos, aparece estatutos. Entonces vamos a ir definiendo esto para un mejor entendimiento de todo lo que hoy vamos a hablar. Realmente todo se engloba en una palabra, que es la Torá, que es los mandamientos, que es la ley de Dios, ¿no? Y todos esos mandamientos que la Biblia nos ha dado, la totalidad, ¿no? De tapa a tapa, son para nosotros, nos dan una bendición, nos dan vida. No son tiránicos, no es que Dios con esos mandamientos ha querido esclavizarnos a nosotros o mantenernos allí, ¿no? No, el Señor con ello quiere más bien darnos vida, darnos bendición, y eso como adventistas, como cristianos, los conocemos. Hay un pasaje que interesantemente un día en una visita pastoral lo encontré allí en una casa. ¿Por qué lo encontré allí? Porque cuando quise hablar acerca de este texto, había una Biblia grande allí a colores, antigua, abierta allí, y leímos el pasaje y fue interesante cómo la versión de Torres Amac, una versión antigua de la Biblia, describe Oseas 4:6. Atento a lo que va a decir ahí. Quedó sin habla el pueblo mío, dice, porque se hallaba falto de la ciencia de la salud. Ahora en este contexto de pandemia, ustedes dirán, pastor, ¿qué estamos nosotros
El mundo ha tratado de darnos un mensaje, cuidar el sistema inmunológico. Hace poco hemos recibido una alarma todos aquí en Estados Unidos acerca del cuidado, del ya tener más precaución con lo que viene. En realidad estamos bastante preocupados por este asunto. Y dice allí, quedó sin habla el pueblo mío porque se hallaba falto de la ciencia de la salud. Interesante, ¿no? Hay una pregunta allí quizás. ¿Dios nos dejó abandonados aquí para que nosotros podamos, bueno, en la ignorancia de las enfermedades, podamos nosotros tener esas posibilidades de decir, bueno, Dios nos dejó aquí a la deriva, ¿no? Nos dejó a la deriva. ¿Será verdad? ¿Será que Dios nos tiene a nosotros totalmente cubiertos por la Biblia? ¿O será que algunas cosas el Señor se olvidó de decirnos, especialmente ahora que andamos en medio de la pandemia? Quiero escuchar al pastor en el programa. Muy bien, entonces, en ese sentido, dice la Biblia, por haberte tú desechado la ciencia, y yo quisiera que atentos a esto porque vamos a ver las palabras después, estatuto, y vamos a tratar de ver que funcione bien. Por haber tú desechado la ciencia, yo te desecharé a ti, dice, para que no ejerzas mi sacerdocio, y pues olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Interesante la forma como este texto nos menciona, ¿no? Olvidarnos de una ley que Dios nos da. Y esa ley, mira cómo lo relaciona con la ciencia de la salud. Interesante. ¿Cuándo nos quedamos mudos? Cuando un médico ahí estamos delante de nuestro médico y nos dice, mira, tu diagnóstico es este, y entonces lastimosamente tienes esta enfermedad. Allí en ese momento se nos va el habla y nos decimos, ¿qué pasó? Y a veces en nuestra forma de ver, diciendo, Dios, ¿qué pasó? Me abandonaste, ¿no? Pensamos en esos momentos que Dios se olvidó de ese detalle, de que nosotros deberíamos estar protegidos por Él para no llegar a esa circunstancia. Entonces, ¿será que Dios se olvidó o será que Dios siempre nos mantuvo informados? Dios es grande y cuando dice que la Biblia está completa, la Biblia está completa. Es interesante, ¿no? Y vamos a mirar un poco entonces ese detalle en este contexto. Yo estaba por hablar de otro tema, pero voy a tratar de hablarles de esto porque estamos preocupados ahora por este asunto de la salud. Miren, recordemos algo. La palabra estatuto va a tener que hablarnos de estilo de vida, de cultura. Entonces aquí va a haber una diferencia en la Biblia constante a través de etapa a etapa de lo que es la cultura del Hijo de Dios y lo que es la cultura o la forma de vida del que no es hijo de Dios. Interesante, ¿no? O sea, dos cosas distintas. Por eso que nosotros como cristianos adventistas conocemos muchos detalles y vamos a reforzar en estos momentos con la Biblia los 8 remedios naturales que el Señor nos ha dado. Pero aquí hay una expresión que Apocalipsis acaba diciendo, dice, habéis vivido en deleites. Y entonces al final, si vivimos en tantos deleites, es decir, en un estilo equivocado de vida, entonces va a haber tormento y llanto al final. Estamos viviendo un momento muy peculiar en la historia y vamos a tratar de mirar justamente este detalle. En Apocalipsis, donde está las credenciales del inicio de la iglesia adventista, porque ahí se describe cada paso acerca de cómo surge esta iglesia, con una misión. Habían pasado muchos años, más de 1000 años, 1260 años, aún con más todavía, porque comenzó antes todo, la iglesia fue perdiendo el norte, la visión clara que los apóstoles habían dejado, que Cristo había establecido. Y en ese periodo ya Cristo nos había advertido de que iba a venir dificultades muy, muy fuertes. ¿Está bien? Pero también nos dijo que al final de esos
de ese periodo que la iglesia iba a tener oscuridad, la Biblia no se iba a estudiar, la Biblia dejaría, prácticamente profetizaría vestida ocultamente, es decir, se prohibiría su lectura. El pueblo de Dios sobrevivió. Siempre hubo gente fiel que sin tener miedo a tener algunas páginas de este libro, pero sus vidas corrieron peligro, pero ellos permanecieron firmes, firmes. Y en ese contexto surgiría, después de ese periodo, surgiría una iglesia que tendría el Evangelio eterno. El Evangelio eterno viene a ser que consideremos a la Biblia como una totalidad y que todo está vigente, nada deja de estar vigente. Inclusive las leyes ceremoniales todavía están en cumplimiento porque todavía hay un proceso y nosotros sabemos que el santuario todavía no ha terminado ese proceso dentro del contexto. Lo único que nosotros hoy sabemos es que el sacrificio ya no se tiene que hacer porque Cristo vino y murió por nosotros. Y en esa expresión hay una palabra interesante que dice temed a Dios, es decir, respeta su nombre, tenlo en cuenta en todo. Él es tu Dios. No es tenle miedo, sino tenle presente. Su presencia está constantemente contigo, conmigo. Y entonces también dice darle gloria. Cuando vemos en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, cómo acaba Salomón diciendo que el fin del discurso, cuando él ya vio todo lo que pasó en su vida, en todo, él dijo, el fin de todo es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Interesante, ¿no? La iglesia comenzó con ese mensaje y la iglesia comenzó, el inicio de su historia, comenzó diciendo que el juicio ya comenzó, ya llegó. Y después de eso, de evocar justamente, viene la expresión de respetar el cuarto mandamiento, específicamente cuando dice adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Esa expresión, el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas, corresponde al mismo mandamiento de Éxodo. En ese sentido, mis hermanos, no sé qué pasó aquí. Voy a tratar de arreglarlo. Ay, no sé, el clic estaba acá y ha dado, creo. Ponme más adelante. Un poco más. A ver, yo lo voy a ver si me das el contacto, yo lo. Ahí nomás, ya ahí nomás estoy. En ese contexto, por ejemplo, en Loma Linda, nos dicen, esta diapositiva está ahí, que la salud, por ejemplo, está basada en leyes, ¿no? Interesante cómo ellos, los médicos, nos van explicando las leyes de causa y efecto. Otras palabras, hoy los médicos nos están diciendo, tengamos cuidado con hábitos, con estilo de vida, porque eso es lo único que puede ayudarnos a tener un sistema inmunológico más alto. Y dentro de ese contexto, nosotros creemos en que hay hábitos como los 8 remedios naturales que tienen prioridad. Pero vamos a verlos en la Biblia. ¿Está bien? Allí un médico cuando termina toda su esencia de su carrera, dice, los genes defectuosos cargan el arma, el estilo de vida jale el gatillo. Tú no puedes decir, pastor, sí, la Biblia dice que la maldad, mi enfermedad viene de tercera y cuarta generación. Sí, es correcto. Ahora hay bastante eh, personal médico que nos habla de la genética y en cada lugar nos describen por qué de algunas tendencias a nuestras enfermedades. Sin embargo, no todo depende de la genética. Ellos, los médicos, están diciendo que el estilo de vida es realmente lo que determina más que la genética, ¿no? Entonces, esto nos lleva a la Biblia, lógicamente. Nos alegra también porque podemos tener familia o descendencia, por ejemplo, un padre que haya tenido quizás el hígado destrozado, el hermano de él, todo, y nosotros decimos, "No, bueno, yo también creo que voy a acabar así". Sin embargo, la palabra del Señor no te deja allí y Dios no quiere que pienses así. Hay un Cristo que
nos quiere mostrar un camino diferente. Y ahí que esta cita dice, Cristo fue el guía y maestro del antiguo Israel y le enseñó que la salud, miren lo que dice el deseado de toda la gente, es este libro maravilloso, la salud es la recompensa de la obediencia a las leyes de Dios. A ver, yo lo he subrayado allí y dice, la salud es la recompensa de la obediencia a las leyes de Dios. El gran médico, Cristo Jesús, que sanó a los enfermos en Palestina, había hablado a su pueblo desde la columna de nube diciéndole lo que debía hacer y lo que Dios haría por ellos. Interesante, ¿no? Y allí Elena G. White cita un pasaje de la Biblia que está en Éxodo 15:26, que dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos, y ahí justamente es la conexión que quiero darle con el tema inicial, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy tu sanador. Qué interesante este texto, ¿no? Este texto lo tengo bien marcado en mi Biblia porque me determina un desafío. Y hay varios desafíos ahí. Dice que nosotros tenemos que oír a los mandamientos, pero también guardar los estatutos. Y como recompensa a esas dos normas o de esos dos mandatos, el Señor dice, ninguna enfermedad de las que le envía a los egipcios. Si tú quieres anotar ahí en tu Biblia, busca Deuteronomio capítulo 28. Desde el versículo 22 en adelante vas a leer la lista de enfermedades que ahora nosotros sufrimos. Toda la lista de las enfermedades. Ahí están, una por una. Comienza con tisis, con los problemas justamente de respiración, de todo. De ahí va avanzando con toda la lista y el cáncer, el versículo 27. Ahí están los tumores, todas las enfermedades realmente. Pastor, o sea que las enfermedades que estamos sufriendo hoy, y millones mueren lógicamente en el mundo, no son nuevas. No, no son nuevas. Ahí está la lista. Pastor, ¿y qué pasaba con los israelitas? ¿Por qué no tenían los tumores y Jesús vino a curar tumores y vino a curar eso? Muy bien, aquí el deseado de toda la gente nos aclara y nos dice lo siguiente. Cristo dio a Israel instrucciones definidas acerca de sus hábitos de vida cuando estuvo aquí en la tierra y les aseguró, quitará Jehová de ti toda enfermedad. O sea, si tenía alguien un problema, si seguía las instrucciones, los hábitos de vida, hábitos, esa palabra, mira, Dios le iba a quitar, o sea, no es que Dios, sino la enfermedad iba a desaparecer. Claro, cuando tú lees Deuteronomio, dice que Jesús, o sea, Dios dice allí, ¿no? Jehová te herirá de cáncer, de tumor. No es así. La forma de entender es el principio. Hay leyes aquí. Cuando esas leyes son quebrantadas, esas leyes ejecutan un problema y entonces vienen a decir que esas leyes las puso Dios, por lo tanto Dios te está dando esa enfermedad, pero el judío lo entiende de esa manera. Es muy fácil decir, no, el diablo me ha mandado, qué mala suerte que me he enfermado, qué mala suerte que voy a tener esta enfermedad, o qué mala suerte que tengo diabetes, qué mala suerte que tengo esta otra cosa. No es, estamos aclarando aquí, la Biblia lo aclara definitivamente y rápido. Cuando el pueblo cumplió esas condiciones, se le cumplió la promesa, dice el deseado de toda la gente. No hubo en sus tribus enfermo. Interesante, ¿no? Entonces, algunos estarán preocupados diciendo, pastor, ¿qué es un estatuto? Entonces vamos a mirar. La palabra estatuto viene del hebreo juká y es diferente estatuto que mandamiento. También puedo traer la palabra para referirse a, por ejemplo, a precepto, ¿no? Que es otra palabra. Sin embargo, vamos a definir ahora, por el tiempo, solo juká. Esta es la palabra más usada en el Pentateuco, ¿no? Pastor, o sea, más que mandamientos, sí, más usada en los 5 primeros libros que son la base de las leyes que Dios determinó. Después los otros siempre dicen volver a los estatutos, a los principios que se establece en estos 5 primeros libros, específicamente en el libro de Deuteronomio.
Jucá se usa en un sentido cultural que religioso. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera la Biblia nos pide tener una cultura no bajo el país donde yo nazca, bajo la bandera que yo tenga. Está bien, yo amo, soy peruano, por ejemplo, y a mí me gusta el Perú, y amo el Perú, y he trabajado muchos años en Perú. Ahora estamos por acá. Alguno dirá, pastor, pero cada uno tiene su identidad, su forma, su cultura y come de acuerdo a ello. Pero Dios te está diciendo, de acuerdo a las costumbres que tengas, respeta todas las que no contradigan la palabra de Dios. Pero si hay una de esas costumbres, y eso hemos hecho por años nosotros los cristianos, hay una de las costumbres que no, por más que sea cultura, nosotros no la seguimos. Por eso es que cuando la Biblia nos habla de estatutos, los jucá, el Señor nos establece principios, pautas que nosotros debemos seguir para cuidar toda nuestra vida. No haréis, miren lo que dice ahí, este pasaje bíblico, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual habéis habitado. Bueno, Egipto, una cultura totalmente sin Dios. Vamos a imaginar que tú digas, sí, pastor, cuando no, sí, muy bien. Pero tampoco haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual os llevo. Interesante, ¿no? La tierra que fluía leche y miel, también conocía de Dios, pero se habían olvidado. Algunos de esos pueblos hasta tenían y respetaban a Dios de lejos, ¿no? Pero habían abandonado por años a Dios, pero tenían presente. Algunos inclusive tenían un profeta por ahí cerca, como Balaam. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? No vivas tú nada, tienes que centrarte en la Biblia, en los principios, en aquellos jucá que yo te he dado. No seguiréis sus jucás, no seguiréis sus costumbres. El requerimiento de abstenerse a esas prácticas se debía porque se consideraban degeneradas y en otras palabras, Levítico nos describe de que atenta contra la salud del ser humano. Por eso Ezequiel dice, si el impío restituye la prenda y paga lo que ha robado, si camina según los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, ciertamente vivirá, no morirá. Vamos a mirar, el tiempo es corto, pero vamos a mirar algunos estatutos que la Biblia tiene. Y hay un primer estatuto que va en concordancia con todo lo que nosotros hoy miramos alrededor y que los médicos han comenzado a hablar en estos días para cuidar nuestra salud. Es interesante que la Biblia ya mencionaba esto y nos definía, ¿no? Cuando la palabra de Dios nos dice no comer manjares en exceso y lo repite constantemente a través de todo, de tapa a tapa, es decir, nos pide tener calma, calmarnos mucho con el exceso de dulce, era una descripción constante de la Biblia y la vamos a mirar en algunos pasajes. Por eso Jeremías decía, ¿de qué me sirve este incienso que llega de Sabá? Miren, cosas que vienen de afuera. Parece que el pueblo de Israel también en algún momento tuvo esa tendencia a querer traer otra costumbre, la caña dulce de un país lejano al pueblo de Dios. Por eso Dios comenzó a hablarles en un lenguaje, o sea, a querer evitar que esas costumbres de... Dice, sus holocaustos no me gustan, sus sacrificios no me agradan. El Salmo 141, cuando hablamos de un principio, debe estar en toda la Biblia, por todos lados. No dejes que mi corazón se incline a nada malo para practicar obras impías con los hombres que hacen iniquidad y no me dejes comer de sus manjares. Es interesante. Cuando busco la palabra manjar en el idioma hebreo o describo esa palabra, me va a determinar algo muy con exceso o alto en el contenido de dulce. Interesante. Primer principio. Alguno dirá, pastor, wow, mire, la Biblia decía eso y yo no sabía, ¿no? A veces no queremos saber, pues, ¿no? Yo me acuerdo eh, cuando fui a la Embajada de Israel a tocar allí, al final fui como 8 años seguidos a tocar porque
cuando el embajador allá en mi país vio que el arpa, yo la tocaba y tocaba el himno de Israel en el arpa y con una orquestita pequeña que teníamos. Entonces él pidió a la universidad directamente que el departamento de música, la universidad, mande el arpa siempre al evento, al Día de Israel y al cumpleaños del embajador en su casa. Pero, ¿por qué les hablo de eso? Porque cuando fuimos a comer ahí a la casa del embajador y después de tocar música y todo, hacer casi 1 hora y media de tocar allí música hebrea, al final nos invitó a comer y interesante que mis músicos se decepcionaron de la comida porque la comida no tenía, o sea, la parte donde estaban los dulces tenía bien bajo de dulce. Todos los elementos que tenían eran como que si estamos acostumbrados a un dulce extremo, eso para nosotros era pues, yo lo probé y para mí estaba muy tranquilo, pero mis músicos allí estaban, estos muchachos, estaban enojados, pastor, no tiene sabor. Y lo salado, o sea, la parte de sal, o sea, la comida, tampoco tenía sal en cantidad, tenía bien bajo de sal. Comprendí ahí que la Biblia, hay principios que se siguen y que a veces nosotros no hemos querido escucharlos. Como cristiano, mire, yo me auno a ellos, porque yo por años, yo decía que voy a morir de diabetes, mis abuelos han muerto de diabetes. Entonces, si mi esposa me encontraba comiendo exceso de, a veces sobrecitos por ahí, cosas así, chocolate, algunas cosas, mi esposa me decía, ¿por qué? ¿Por qué? Si tú sabes, le decía, de algo voy a morir. A veces nosotros pensamos así. Hasta que un día mi hija se enfermó y todo cambió porque quisimos salvarla cuando fue desahuciada y realmente entendí que hay mucho valor en estos principios. Por eso Proverbios, tú puedes leer Proverbios desde el versículo 1 del capítulo 23 y vas a encontrar una grandeza. Dice, cuando te sientes a la mesa a comer, considera bien lo que está delante y no ponga un cuchillo a tu garganta antes de avanzar si tú tienes gran apetito. Y el versículo 3 dice, no codicies sus manjares porque es pan engañoso. Qué interesante, ¿no? Esta expresión, les vuelvo a repetir, es constante en la Biblia. Alguien dirá, pastor, entonces debo comer miel. La Biblia también dice, miel, sí, pero en exceso, no mucho, dice. Porque el que come mucha miel también le hace daño. Entonces, los textos en la Biblia van apareciendo y nos pide, por favor, que seamos hombres que dominen su espíritu. Porque como una ciudad invadida y sin murallas, es el hombre que no domina su espíritu. Muchas veces nuestro apetito está bien dulce o está bien extremadamente salado, ¿no? Son dos polos que hay que luchar. Y creo que la palabra del Señor y los consejos que hemos recibido, miren, yo voy a poner solo uno aquí de 1870 en Testimonios, tomo 2. Dice, cualquier cosa que estorba el movimiento activo del organismo afecta muy directamente el cerebro. Y por la luz que me ha sido dada, miren que los adventistas, nosotros hemos tenido muchas veces carne, ¿puedo comer carne? Sí, pues no, hay recomendaciones, todo, pero esa es nuestra mente de los vegetarianos que hemos sido. Yo también me uní a eso. Cuando yo iba al restaurante, decía, para mí denme papa frita nomás, y denme una pay de limón, una torta ahí y traía, y mientras todos comían su carne, su pollo, y todos me felicitaban, decían, oh, tú sí eres saludable. Sin embargo, este primer principio que les traigo es interesante porque está en la Biblia constantemente, ¿no? Y dice que el azúcar, cuando se usa copiosamente, es más perjudicial que la carne. Y es interesante, ¿no? Que cuanto más abundan pasajes en algo, es porque es más importante. Y la Biblia, felizmente, no nos deja en el abandono, no nos deja allí en la ignorancia. Miren, solo por mirar este principio ya tenemos una ayuda bastante fuerte, ¿cierto? Y es maravilloso, ¿no? Entender eso. Y cuando esta iglesia estaba iniciándose, Dios mandó a alguien que nos haga recordar, solo recordar. Ella no estaba inventando nada.
nunca inventó nada. Es decir, ayudó a que muchas cosas se clarifiquen de lo que ya estaba descrito en todos los principios de la palabra de Dios. Dios es maravilloso realmente. Cuando ella dice allí, obnubila, es decir, el mucho dulce, mis amigos, hace que nosotros perdamos la capacidad de razonar con claridad y acierto. Y esto hoy en día muchos están queriendo también hablar a través de la ciencia, están queriendo decir y opinar en cuanto a este sentido. Ya hay muchos productos en las tiendas, muchos, bastantes, en todos los negocios aquí, cuando vamos a Winco, cuando vamos a Vallarta, cuando vamos a comprar allí, en los diversos lugares, sin azúcar, sin azúcar, sin azúcar. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de personas que por allí entra el problema de la enfermedad. Allí entra la enfermedad. Y hay muchos médicos que ya están diciendo sin azúcar, si quieres avanzar, sin azúcar, evitamos muchos problemas. Los jugadores de fútbol, sin azúcar, por favor, le decían al mejor jugador del mundo en un momento que su salud se desquebraja, hace unos años, le dijeron sin azúcar, ese médico le quitó y le dijo, pero el jugador le decía, el azúcar me da energía. Falso, dijo, el azúcar te quita energía, el vegetal te da energía. Y ese médico no es cristiano, porque probablemente ni cree en Dios, pero la ciencia, cuando tú buscas un médico que ha avanzado en conocimientos, va a llegar a lo mismo que la Biblia dice. La ciencia verdadera siempre llegará a lo que la Biblia habla. Eso es claro. Por eso es que Apocalipsis acaba diciendo, los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti. Todas las cosas exquisitas, un día, exquisitas, rico, lo que nos gusta al paladar, un día va a tener que acabarse, porque el Señor nos pide comer de una manera diferente, una nueva cultura diferente. Está bien, y aunque esos elementos son hechos para enriquecer a los mercaderes, al mundo entero, ¿por qué no lo quitan? Porque es dinero, es dinero. No quieren ni siquiera pensar. Saben que es daño, saben que hace daño, saben que está mal, pero ahí lo mantienen y no lo van a sacar. Hay muchos estatutos, pero ya no hay tiempo, a menos que quieran seguir, pero yo creo que debemos acabar allí. Un día podamos avanzar en otros elementos. Dios nos bendiga, mis hermanos. Gracias por la invitación, pastor. Y este elemento, estos dos principios, yo les animo a avanzar. No hemos tenido tiempo para poder explicar muy detallado. Les animo a entrar hay algunos principios que he grabado en el canal de YouTube. El pastor puede compartirles y de alguna manera bajar los seminarios completos en cuanto a salud. También tengo algunos otros elementos allí que les pueden interesar en cuanto a teología y Biblia. Pero también hemos escrito algo en base a la forma en que nosotros encontramos para salvarle la vida a nuestra hija. Y eso es justamente lo que a veces nosotros siempre tratamos de compartir, esos principios. Muchas gracias.